Puede que ahora mismo estés atravesando uno de los momentos más difíciles de tu vida. Tal vez estás viviendo un problema económico, una ruptura, una enfermedad, un fracaso personal o simplemente has llegado a un punto en el que no sabes qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde dirigirte ni por qué. Después de haberlo intentado tantísimas veces, las cosas siguen sin salirte como esperabas. Y quizás te estás preguntando por qué te está pasando eso a ti. O qué es lo que estás haciendo mal. O simplemente por qué cuando parecía que todo empezaba a ir a mejor, ha aparecido de nuevo un problema. Pero hoy quiero que contemples una nueva posibilidad completamente diferente. ¿Y si aquello que ahora estás interpretando como si fuera una desgracia no hubiera llegado para destruirte? Más bien, ¿y si hubiera llegado para prepararte? ¿Y si detrás de ese desafío que tanto te incomoda estuviera escondida la oportunidad que necesitas para convertirte en la persona capaz de vivir la vida que deseas? Porque hay algo que debes comprender, y es que detrás del desafío puede estar la bendición. Pero cuando intentas evitar continuamente el desafío, también puedes estar evitando la transformación que ese desafío venía a producir en ti. Quédate hasta el final del vídeo, porque en este vídeo vamos a hablar de cómo cambiar el significado de lo que te está ocurriendo y cómo descubrir qué puede estar intentando enseñarte la vida y cómo transformar una aparente adversidad en el comienzo de una nueva etapa. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el principal desafío a que te estás enfrentando en este momento? Puede que el desafío esté relacionado con el dinero, con la salud, con el amor, con tu trabajo, con tu propósito de vida o contigo mismo. Escríbemelos en los comentarios. No necesitas contarme todos los detalles. Basta con que escribas el área de tu vida en la que estás siendo desafiado. Porque reconocer el desafío es el primer paso para dejar de huir de él y empezar a transformarlo. Para poder transformarlo, primero necesitas comprender algo fundamental, y es que nada tiene un significado por sí mismo. Mira, existe una idea que puede cambiar completamente tu manera de interpretar la vida, y es la siguiente, y es que los acontecimientos no siempre tienen un significado definitivo por sí mismos. Somos nosotros quienes, a través de nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras experiencias anteriores, interpretamos lo que está ocurriendo. Imagina por un momento que comienza a llover. Para una persona que lleva semanas esperando agua porque sus cultivos se están secando, esa lluvia puede ser una completa bendición, ¿verdad? Sin embargo, para alguien que había organizado unas vacaciones en la playa, esa misma lluvia puede parecer un completo desastre. Pero piensa esto por un momento, la lluvia es exactamente la misma. Lo que cambia es la interpretación, el acontecimiento no ha cambiado. Ha cambiado el significado que cada una de las personas le ha dado. Y esto no simplemente sucede con la lluvia, sucede constantemente con nuestras vidas. Por ejemplo, perder un empleo puede interpretarse como el final de la estabilidad o como el impulso que necesitabas para comenzar una nueva etapa profesional. El final de una relación puede sentirse como el peor momento de tu vida o puede convertirse con el tiempo en el inicio de un proceso de amor propio, de crecimiento y de apertura hacia una relación mucho más sana. Un rechazo puede parecer la prueba de que no eres suficiente o puede ser una redirección hacia un camino que todavía no eres capaz de ver. Un negocio, por ejemplo, que no funciona puede sentirse como un fracaso o puede convertirse en la experiencia que te enseñe que debes cambiar para poder construir algo mucho más sólido. Y esto no significa negar el dolor, no significa que finjas que todo está bien. Tampoco significa permanecer pasivo ante una situación injusta o perjudicial. Más bien significa entender que aunque no siempre puedas controlar lo que sucede, sí puedes decidir qué significado vas a construir a partir de ello y qué es lo que vas a hacer a continuación. Y esa decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Esa decisión comienza en la pregunta que te haces cuando aparece el problema. La reacción habitual es preguntar ¿por qué me sucede esto a mí? Pero esa pregunta muchas veces nos mantiene atrapados en el mismo lugar, ¿verdad? Porque dirigir nuestra atención hacia la culpa, la injusticia, el pasado o la sensación de impotencia, esto no significa que niegues el dolor, no significa fingir que todo está bien, al igual que tampoco significa permanecer pasivo ante una situación injusta o perjudicial. Más bien significa entender que, aunque no siempre puedas controlar lo que sucede,
Sí puedes decidir qué significado vas a construir a partir de ello y qué es lo que vas a hacer a continuación. Y esa decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Esa decisión comienza en la pregunta que te haces cuando aparece el problema. La reacción más habitual es preguntar ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero esa pregunta muchas veces nos mantiene atrapados en el mismo lugar, porque dirige nuestra atención hacia la culpa, la injusticia, el pasado o la sensación de impotencia. Una pregunta muchísimo más útil sería ¿qué puedo aprender de esto? O ¿qué me está mostrando esta situación que antes no quería ver? ¿O qué capacidad necesito desarrollar para atravesarla? O incluso otra muy buena es ¿en qué necesito convertirme para superar este momento? Observa las diferencias, porque la primera pregunta, por ejemplo, te coloca en la posición de víctima, mientras que la segunda te devuelve la capacidad de decisión. Y no te estoy diciendo que tú hayas provocado conscientemente todo lo que te sucede. Te estoy diciendo que independientemente de cuál sea la causa, todavía puedes decidir cuál será tu respuesta. Porque quizá no elegiste el desafío, pero sí puedes elegir la persona en la que te conviertes al atravesarlo. Muchas personas desean una vida diferente, pero no se dan cuenta de que esa nueva vida requiere una versión diferente de ellas mismas. Quieren más abundancia, pero quizás necesitas aprender a administrar mejor tus recursos, desarrollar una nueva habilidad, aportar más valor o atreverte a mostrar tu trabajo. Quieres una relación sana, pero quizás necesitas aprender a poner límites, a sanar antiguas heridas o a dejar de aceptar comportamientos que contradicen lo que dices desear. Quieres dedicarte a tu propósito, pero quizás necesitas vencer ese miedo a exponerte, dejar de buscar la aprobación de todo el mundo y mantenerte constante, aunque al principio no obtenga resultados. Quieres una vida más grande, pero esa vida puede exigir identidad mucho más fuerte. Y en muchas ocasiones el desafío es el lugar en el que esa identidad empieza a construirse. El desafío revela tus miedos, revela tus creencias, revela aquello que todavía necesitas fortalecer, cuando todo funciona perfectamente. Es fácil que pienses que tienes fe, seguridad y confianza. La verdadera prueba aparece cuando avanzas y todavía no ves resultados, cuando haces el trabajo y nadie parece reconocerlo, cuando has comenzado a cambiar pero tu entorno todavía te trata como la versión que eras antes, o cuando sabes lo que quieres pero aún no tienes pruebas externas de que vaya a suceder. Es ahí donde se construye una nueva identidad, no cuando todo resulta sencillo, sino cuando decides seguir caminando sin permitir que las circunstancias actuales decidan quién vas a ser. Existe una historia que representa perfectamente esta idea, y es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor, no era la persona que los demás habrían elegido a simple vista para convertirse en rey. De hecho, cuando el profeta Samuel acudió a la casa de su padre para identificar el futuro rey, David ni siquiera fue presentado inicialmente junto a sus hermanos. Estaba cuidando las ovejas, era el menos esperado y el que aparentemente tenía menos posibilidades. Sin embargo, fue elegido. Pero ahí aparece una enseñanza fundamental. Aunque David había sido ungido como futuro rey, no recibió inmediatamente un palacio, no recibió una corona, no recibió comodidad, sino que apareció Goliat, un gigante que intimidaba al pueblo y al ejército de Israel. Y ante ese gigante todos veían una amenaza imposible de vencer. Pero David interpretó la situación de una manera distinta, donde otros solamente veían el motivo para retroceder, él vio una oportunidad para actuar desde su fe. Y fue precisamente el enfrentamiento con Goliat lo que hizo visible algo que ya existía dentro de él: su valor, su confianza, su determinación y su capacidad de actuar cuando los demás estaban paralizados. El gigante no creó completamente a David, pero sí reveló públicamente quién era él. Y esta es la parte que debes de recordar. Antes de recibir la corona tuvo que enfrentarse al gigante, porque muchas veces deseas la corona, pero rechazas el proceso que puede prepararte para poder llevarla. Deseas el resultado, pero no quieres la incomodidad que desarrolla la capacidad necesaria para sostenerlo. Deseas tener éxito, pero quieres evitar el rechazo, la disciplina, la incertidumbre y los errores. Deseas abundancia, pero sin aprender a crear, a servir, a vender, a comunicar, a perseverar y a tomar decisiones difíciles. Deseas una nueva realidad, pero quieres conservar exactamente esa misma identidad, y eso no siempre es posible. A veces la vida no te entrega inmediatamente aquello que has pedido. Primero te muestra aquello que necesitas superar para convertirte en la persona capaz de conservarlo. Quizá tú también tienes un Goliat delante de ti. Tal vez tu Goliat es económico. Una deuda, un negocio que todavía no despega, una sensación de que trabajas mucho pero no consigues avanzar.
Tal vez tu Goliat está relacionado con el amor, el miedo a quedarte solo, una ruptura que aún no has superado, un patrón de relaciones que se repite una y otra vez. O puede que tu Goliat esté dentro de ti, tu miedo al fracaso, el miedo al éxito, la necesidad de aprobación, la procrastinación, la falta de confianza, o una creencia heredada que lleva años diciéndote que no puedes, que no eres suficiente y que no está disponible todavía algo para ti. En alguna familia existen patrones que parecen repetirse de generación en generación. Problemas con el dinero, relaciones destructivas, miedo a emprender, falta de comunicación, creencias de escasez, forma de pensar que pasan de padres a hijos sin que nadie las cuestione. Pero en algún momento aparece una persona que decide detenerse y decir, esto termina conmigo. Una persona que comienza a observar sus pensamientos, que cuestiona lo que siempre había considerado como normal, que busca ayuda, que aprende y que cambia sus hábitos, que deja de justificarse y se atreve a construir una vida distinta. Y quizá esa persona eres tú. Quizá tú puedes ser la primera persona de tu familia que crea una economía verdaderamente próspera. La primera que establece una relación sana y consciente. La primera que se atreve a dedicarse a aquello que realmente ama. La primera persona que deja de vivir únicamente para sobrevivir. Pero para lograr eso tendrás que enfrentarte a tu Goliat. No desde la obsesión, no desde el miedo o la desesperación, sino desde una nueva identidad. Porque al final la cuestión no es si aparecerán desafíos, que van a aparecer, ya te lo digo yo. La cuestión es desde dónde vas a enfrentarlo. Desde la persona que se siente incapaz o desde la persona que entiende que detrás del desafío puede estar la bendición. Quiero dejarte un ejercicio muy sencillo durante esta semana. Cada vez que aparezca un problema durante unos segundos, detente y pregúntate, ¿qué puede estar intentando enseñarme esta situación? ¿O qué capacidad está intentando desarrollar esto en mí? ¿Y en qué necesito convertirme para superar este desafío? No busques una respuesta perfecta, solo permite que esa pregunta empiece a cambiar la manera en la que interpretas lo que ocurre. Porque muchas veces el cambio no empieza cuando cambia la situación, empieza cuando cambia el significado que tú le das. Y cuando cambia el significado empiezan a cambiar tus decisiones, empieza a cambiar tu actitud, empieza a cambiar tu manera de actuar. Y poco a poco también empieza a cambiar tu realidad. Por eso, la próxima vez que aparezca un desafío, en lugar de preguntarte ¿por qué te está pasando eso?, realízate la siguiente pregunta. ¿Qué bendición podría estar escondida en este desafío? Porque quizá dentro de unos años miras hacia atrás y descubras que aquello que un día consideraste el peor momento de tu vida fue exactamente el momento que necesitabas para convertirte en la persona capaz de vivir la vida que siempre habías deseado. Si este vídeo te ha ayudado, déjame un me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo transformar tu mentalidad, tu identidad y tu realidad. Y cuéntame en los comentarios cuál es el desafío que a partir de hoy vas a empezar a mirar de una manera diferente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, eres el capitán de tu alma, el dueño de tu destino, y no te olvides de que tienes la facultad de elegir. Así que opta por la vida, opta por la salud y opta por la felicidad.